continuación vamos a grabar el capítulo 2 del libro que estamos analizando. ¿Qué vamos a grabar? Bueno, conceptos básicos de la función pericial. Ahora, diferencias entre el perito, pericia, peritación y peritaje. Antes de hacer esta diferencia hay que indicar que el perito, como ya hemos venido analizando, es toda aquella persona que va a intervenir en el procedimiento cuando se requiere el conocimiento específico para el examen de personas, de hechos u objetos, así como lo indica el Código Procesal Federal. Pero el concepto de perito, en términos generales, se refiere a persona calificada en razón de una ciencia, técnica, oficio o conocimiento especializado en arte idónea para poder tener la habilidad de identificar algunas pruebas. Ahora, ya que tenemos el concepto de perito, vamos a especificar qué es pericia. La pericia es la habilidad, destreza, práctica o conocimiento especializado que posee el perito. Es el adjetivo que se utiliza y que se relaciona con su experiencia y práctica sobre una materia o ciencia. Peritación es el trabajo o estudio que hace un perito, pero de manera más amplia. Son las vías, caminos o recorridos que utiliza el perito para la realización de su estudio. Pero esto es mediante un proceso metodológico que realiza para llegar a una conclusión. Peritaje es el resultado de la peritación, es decir, es la culminación del proceso de investigación científica o técnica aplicada a un área pericial específica para la verificación de la hipótesis previa. Ahora bien, el peritaje normalmente es plasmado como un trabajo final en un documento, el cual se va a llamar dictamen pericial. Bueno, en este caso ya pudimos darnos cuenta de qué manera vamos a diferenciar estos elementos: perito, pericia, peritación y peritaje. Ahora, hay que tener en cuenta que para poder analizar estos elementos tenemos un sinfín de características propias que va a tener el perito. En este caso, tenemos que el perito va a tener su esencia o se va a asignar perito en relación a la naturaleza jurídica de este. Entonces, podemos explicar que este puede atenderse o puede asignarse debido a su naturaleza jurídica. En este caso, los servicios periciales como auxiliares directos del Ministerio Público Federal son aquellos que se van a asignar mediante un cargo que va a ser asignado por una institución gubernamental. Esto lo encontramos fundamentado en el Código Procesal Federal, en el artículo 225, el cual está señalando la designación del perito a través de un órgano legal. Por eso hacemos mención la naturaleza jurídica del perito. En el inciso B, nosotros vamos a empezar a trabajar la autonomía. En este caso, la autonomía técnica del perito. Los peritos deben realizar todas las diligencias que se requieran para la investigación y persecución del delito, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público. En suma, podemos indicar que van a tener como un eje importante recordar que el éxito de la labor pericial va a recaer en la forma en la que se lleva a cabo.
es decir, el método que se va a utilizar y la técnica que va a emplear. Si las conclusiones periciales en muchas ocasiones no van a ayudar para el caso del Ministerio Público, no se utilizan, pero en muchas ocasiones se ha encontrado que se le solicita al perito que de cierta manera force los resultados para ajustar a lo que se necesite en el procedimiento. Lo anterior resultaría en conclusión errónea y, dependiendo del caso, pudiera contribuir a una falta administrativa y hasta llegar a ser un delito. Para garantizar que no ocurra lo que les acabo de mencionar, la ley protege a los peritos otorgándoles una autonomía técnica e independiente, como lo señala el artículo 25 de la Ley Orgánica. Ahora, otro inciso importante que tenemos que tomar en cuenta dentro de las características del perito va a ser que estos deben de ser profesionales y que también existen los técnicos. Los peritos técnicos son aquellos que requieren de una carrera profesional afín al área forense en la que pretenden desempeñarse, contando así con un título profesional y una cédula profesional, que les avale el grado para poder desempeñar esta función. Los segundos no van a requerir ser profesionales, sino tan solo contar con la preparación técnica de la especialidad pericial a la que aspiran. Así lo señala el artículo 36. En el apartado C. El inciso D nos está indicando también cuáles son las cuestiones sobre las que puede recaer un peritaje. Estas pueden ser cuando se comete un delito, el lugar de los hechos o del hallazgo, la víctima y el delincuente, el intercambio de material sensible, es decir, dejar rastros de sí mismo, y se llevan rastros de aquellos con los que tienen una interacción. Esto se conoce como el principio de intercambio de la criminalística y es la base de esta. Pues esta se va a enfocar en buscar, localizar, señalar, fijar, levantar, embalar los indicios que se encuentran en el lugar de investigación, así como a las personas. Otro elemento importante que tenemos que analizar va a ser lo que nos indica en el inciso momentos del procedimiento en el que se debe practicar un peritaje. Bueno, este tiene que ser desde el momento en el que se da la noticia o en el comienzo de la investigación. También se puede llevar a cabo cuando el Ministerio Público con sus auxiliares directos se les está solicitando su intervención. En la averiguación previa se van a practicar peritajes con el claro objetivo de esclarecer los hechos, ya sean sobre la víctima, el responsable, el hecho en sí y sus formas de producción. Las herramientas o instrumentos del delito son los elementos fundamentales que va a utilizar el perito para poder recabar los indicios y así llegar a una resolución de su hipótesis. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo en que se debe de realizar la peritación. El tiempo que tiene un perito para realizar la peritación está determinado por el tipo de estudio o análisis que se llevará a cabo. Cada área forense tiene distintos tiempos. Estos dependen del tipo de intervención que se realiza, pero resulta difícil saber
con anticipación el tiempo exacto que tomará el estudio. Esto tiene que ver por las circunstancias. En cada caso son diferentes. Por esto, el Código Procesal no establece tiempos específicos para la práctica de la diligencia pericial. Sin embargo, sí está señalando en el artículo 228 que el funcionario que practique las diligencias fijará a los peritos en el tiempo en que deba cumplir su cometido, pues tampoco podemos pensar en que no exista un límite establecido, especialmente cuando existen términos procesales que se tienen que cumplir. En este punto es muy importante la comunicación entre el agente del Ministerio Público y el perito, pues el tiempo que el primero vaya a fijar para el segundo debe cumplir con su trabajo y este debe ser realista y consciente de las necesidades científicas y técnicas de la naturaleza del estudio. Ahora, el inciso G. El inciso G nos habla de los elementos y la forma y el contenido que debe tener el dictamen pericial, como ya lo hemos estado estableciendo. Entonces, estos son, a continuación se van a explicar la forma y el contenido. Ahora, los elementos que van a conformar o que se recomiendan para la realización pericial son los siguientes: nombre de la institución, dirección ejecutiva, departamento o área de la cual emana el dictamen, el número de folio, lo que va a ser el número de averiguación previa, el acta circunstanciada, causa penal, el asunto, lugar y fecha, nombre de la autoridad a la que va dirigida, el exordio, el cuerpo de dictamen, nombre y firma del perito. Entonces, esta es la forma en la que se puede presentar el dictamen. Pero vamos a ver cuáles deben de ser los elementos básicos que debe de tener, en este caso, el documento pericial. Bueno, un elemento básico que debe de tener va a ser un preámbulo o un marco referencial. Debe de resolver problemas y a petición o generar una petición sobre algo en particular. Se debe de seleccionar y ordenar los datos. También se tienen que establecer una hipótesis. Se deben de considerar conceptos generales y particulares. Se deben de reunir requisitos de importancia técnica, generar características de formalidad científica y metodológica, y por último se tiene que establecer una conclusión. Ahora, ya que tenemos estos elementos, a continuación les voy a presentar una forma de estructurar un dictamen. Tenemos los siguientes puntos. Bueno, tenemos el planteamiento del problema, la estructura del marco teórico, la formulación de la hipótesis, método y técnicas empleadas, comprobación de la misma, de la hipótesis, resultado, conclusión y anexos. Ahora, ¿qué es lo que debe de tener también el dictamen? Bueno, una aclaración del dictamen pericial. ¿Esto para qué? Este artículo o este documento también debe de contemplar la posibilidad que el dictamen sea aclarado en diligencia especial, en el cual el juez y las partes podrán formular preguntas a los peritos. Esto es relevante en tanto que dicha pregunta sirva solo para aclarar o precisar cuestiones importantes del dictamen. Las preguntas que hagan las partes o el juez podrán evidenciar quizás algún error o vicio del dictamen, así como alguna contradicción o inconsistencia del perito. Cuestión sumamente importante, dado que si el juez únicamente puede resolver con las pruebas que fueron desahogadas en tiempo y en forma y que obran en el expediente.
Ahora, estos son algunos de